Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender, tal como aparece acá, con un clic estar moviéndote al lugar que tú quieras de este planeta sin la necesidad de tener el jailbreak en tu dispositivo. Esto te va a servir en cualquier aplicación que utilice la localización, el GPS, y es prácticamente un joystick para estarte moviendo en realidad donde tú quieras. Es realmente fácil de estarlo consiguiendo, incluso en las últimas versiones de iOS y de Android. Tal como puedes ver, esta herramienta es multiplataforma, lo puedes estar ocupando en varios sistemas operativos, pero esta demostración la haremos aquí en Windows, así que presionamos en este botón para estarlo probando de forma gratuita y esperamos hasta que baje este archivo. Una vez que lo haya hecho, lo que vamos a hacer a continuación es proceder a su instalación. Le hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos tal como aparece acá como administrador. Y cuando aparezca esta ventana de instalación podemos estar personalizando la carpeta donde queremos que se esté instalando este programa, y luego de haber leído y aceptado el acuerdo de licencia tienes que marcar esta casilla y presionas acá en el botón de instalar, y ahora esperamos a que el proceso de descarga e instalación allí finalice. Una vez que lo haga, se va a estar abriendo esta ventana en el navegador, la cual nos va a estar confirmando que la instalación ha terminado de manera exitosa. La vamos a estar minimizando, luego presionamos acá en el botón de iniciar. Una vez que ya estemos en esta ventana, es importante tener marcada esta opción de estar de acuerdo obviamente con los avisos legales. Presionamos acá en el botón de comenzar, va a estar reconociendo acá el dispositivo que tenemos conectado y el medio, que en este caso es con el cable USB. Presionamos acá en de acuerdo, esperamos que establezca la conexión y esperamos a que cargue el mapa. Y a continuación te voy a estar mostrando las funciones que nos ofrece esta herramienta. Bueno, si te das cuenta, está mostrando el punto en el cual yo me encuentro ahora mismo, que es acá en el norte de Chile, en la ciudad de Arica. Y esta primera opción que aparece marcada acá es la de la teletransportación. Y eso es, por ejemplo, ya vamos a ir desde Sudamérica a México. México lindo y querido. Vengamos acá a Veracruz, una ciudad costera, y basta con que simplemente nosotros dejemos presionado, por ejemplo, ya vamos a venir a esta esquina, hay como un parque, ya vamos a dejar presionado y nos da acá la opción. Fíjate, con hacer un clic simplemente nos aparece si me quiero estar cambiando de una dirección a otra, me está mostrando ahí la distancia, y ahora simplemente presionamos en el botón de mover. Y fíjate en esta parte, dice que el teletransporte podría estar provocando algunas advertencias en las aplicaciones. Rogamos que obviamente tengamos limpio ahí el multitareas con las aplicaciones. Bueno, si esto ya lo tienes claro, simplemente lo dejas y le quitas en esta opción y presionamos en mover, y de un punto a otro, sí, fíjate, ya nos hemos cambiado, ya no sé, viajamos ahí automáticamente. Ahora, ¿cómo podemos comprobar que todo esto efectivamente se realizó sin ningún tipo de error y que las aplicaciones ya lo han detectado de esta manera? Vamos a venir a una aplicación, bueno, como lo es WhatsApp, y una vez que estemos dentro, vamos a ingresar a cualquier chat. Entonces, una vez que estemos aquí, presionamos allí en el signo más y le vamos a dar acá en compartir la ubicación para ver dónde nos va a estar enviando. Y si te das cuenta, estamos ahí en la plaza, en Veracruz. Tal como lo hicimos ahí con un solo clic en el computador, puedo ver que efectivamente la aplicación ha detectado esta teletransportación allí a la misma plaza que vimos recién en el computador. Ahora, la siguiente función que aparece acá es la de el modo de teletransportación de salto. ¿Qué es lo que es esto? Bueno, lo vamos a estar presionando, y ahora lo que vamos a hacer, bueno, vamos a seguir moviéndonos acá a Veracruz, pero no vamos a estar yendo a otro sector. Acá tenemos como una especie, también son plazas al parecer, un instituto. Bueno, vamos a tocar acá y si te das cuenta acaba de trazar una línea para que podamos estar yendo de este punto donde nos encontrábamos recién en esta plaza hasta el que tú acabas de ver acá. Ahí nos está mostrando la distancia, todo el recorrido que va a estar realizando. Desde acá tú puedes marcar allí en destacado por si quieres estar regresando luego a esta ruta, pero este movimiento es como un poco extraño, ¿cierto? Porque va a estar atravesando, si te das cuenta, calles, probablemente ríos por encima de las casas. Entonces no conviene hacerlo así porque las aplicaciones se dan cuenta, los videojuegos especialmente lo notan. Entonces presionamos acá en el botón de limpiar, vamos a regresar a este punto donde nos encontramos, y ahora sí, vamos a aprovechar toda esta avenida que tenemos por acá y le vamos a decir el modo teletransportación ya hasta acá. Eso ya tiene un poco más de sentido si te das cuenta. Entonces de un punto A a un punto B le damos acá en el botón de mover y acaba de saltar tal como lo puedes ver automáticamente. Y si por algún motivo ahora tú quieres
quieres estar regresando, mira, coloca en punto anterior y está yendo luego punto siguiente. Entonces se mueve de un punto a otro tal como lo puedes ver y en unos pocos clics se consiguió. Si le damos acá en el botón de terminar, nos dice que la ruta ahí se ha guardado y venimos ahora al siguiente modo. Este es el de modo de 2 puntos. Entonces ya que quedamos en este lugar, lo vamos a estar presionando, nos vamos a acercar acá un poco en el mapa. Estamos en este sector, entonces yo puedo tocar en el clic acá. Luego vengo otro clic acá y acá es donde se va a estar guiando obviamente por las calles. Fíjate, acá muestra la duración que tú quieres que tomes, si es que quieres que hacerlo como si estuvieses caminando o si estuvieses allí en bicicleta, si estuvieses a lo mejor en una moto o en un vehículo o un modo realista, ¿cierto? Para que obviamente las aplicaciones no lo estén notando. También tú puedes estarle indicando, ya, pongámoslo acá en moto, un poquito más para que se pueda ver el movimiento. Pero cuando le damos acá en el botón de mover, fíjate, va a estar planificando la ruta que va a hacer y si hacemos un zoom, vamos a ver que efectivamente se está allí trasladando. Y si venimos a nuestra aplicación, por ejemplo, acá en WhatsApp y vemos todo lo que es la ubicación, una vez que ingresemos, mira lo que vas a estar observando. El mismo movimiento que está haciendo la moto allí en el computador, puedes ver que el GPS detecta como si tú también lo estuvieses realizando. Entonces, las aplicaciones no se van a dar cuenta. Efectivamente, vas a poder estar haciendo el movimiento que nosotros le acabamos de indicar que esté realizando allí en Veracruz. Entonces, funciona mágicamente. Es increíble cómo todo esto se puede conseguir tan fácilmente. Ahora, si tú no quieres ir de un punto A a un punto B, pero quieres establecer más puntos, esta es tu opción, el múltiples puntos. Entonces, si que los vas presionando y quedamos en este sector, ahora tú puedes estar trazando toda una ruta que venga hasta acá. Luego que ves, bueno, en realidad acá va a depender de lo que tú estés necesitando en este instante, pero tal como puedes ver, puedes hacer toda una ruta y ya, bueno, con eso creo que es suficiente. Le indicas también lo mismo, en qué tipo de vehículo lo quieres hacer. Lo vamos a hacer acá en vehículo para que se vea a lo mejor un poco más, pongamos el modo realista, y en auto, ya que le trazaste toda la ruta, le das acá en mover. Y bueno, si nos acercamos nos vamos a dar cuenta que efectivamente está haciendo allí el movimiento y ahora simplemente, bueno, tú puedes presionar en pausar, se va a detener obviamente. Cuando pausas no puedes cambiar incluso el tipo de transporte y ahora nos vamos a ir en moto. Le doy ahí en continuar y va a empezar a hacer todo el tramo. Si tú lo quieres a lo mejor pausar, si le das en parar, obviamente todo esto se va a detener, pero tú puedes darle ahí continuar para que esté obviamente ahí dibujando todo lo que es esta ruta que trazamos hace un rato. Y si venimos ahora a otra aplicación, bueno, recién estábamos ahí en WhatsApp, bueno, vamos a venir acá a la de los mapas, ¿de acuerdo? Para ver cómo está luciendo todo este movimiento que se está realizando y tal como puedes ver, si le hacemos un acercamiento, está funcionando ahí a la perfección. Ahí está, ahí se puede mover. Entonces son todas las aplicaciones que ocupan obviamente la localización las que van a creer que efectivamente se está haciendo este movimiento, esta ruta que acabamos de trazar recién allí en el computador, estando dando vueltas ahí tal como lo puedes ver en la ciudad de Veracruz. Ahora le vamos a dar acá en parar, nos pregunta, bueno, confirmamos la detención de todo lo que es esta ruta y el punto que viene ahora, el siguiente dato es el de modo joystick. ¿Y en qué consiste todo esto? Bueno, lo vamos a presionar y mira lo que acaba de aparecer en este lugar. Entonces acá ya tú te pones a jugar dependiendo de lo que quieres realizar. Obviamente lo que yo te recomiendo no es que estés pasando por encima de las casas, sino que sigas allí la misma ruta. Entonces acá tú le puedes decir en qué dirección se va a mover. Mira nada más la flecha como lo hace y le puedes decir allí hacia adelante y cuando lo estés tocando vas haciendo clic, va a ir allí avanzando. Quizás esto te puede desesperar porque fíjate, aparece ahí que está caminando. Entonces lo puedo colocar ya como si fuese en una moto. Entonces hago clic y ya el salto es mucho más grande. Si lo hago acá en bicicleta ya puedes ver que es un poco menor. Entonces luego voy a yo dar, bueno, como si fuese caminando. Bueno, cada uno va a depender de las exigencias que tenga en ese rato, pero acá yo me puedo venir ahora a la otra avenida y le coloco ya como un vehículo. Vamos a pegar acá un jump, un salto un poco mayor y le damos acá en mover y si te puedes dar cuenta, ahí va avanzando, ¿cierto? Y va avanzando, bueno, ahí va a depender realmente de cuál es el método que tú quieres ocupar para estarte trasladando. El joystick viene a ser todo este. Y la opción que aparece acá al lado es el historial. Acá nos va a estar mostrando obviamente todos los movimientos que hemos realizado, los lugares si es que has guardado alguno con la estrellita o alguna ruta guardada, pero puedes ver
todos los movimientos que se han realizado queda acá guardado. Si no guardaste alguno, ya desde acá tú lo puedes estar guardando tal como puedes ver. Y después si quieres repetir alguno, tocas en este botón y te va a estar enviando ahí esa ruta que fue la que cargamos allí al inicio cuando llegamos desde Arica hasta Veracruz. Y desde acá tú vas a poder estar encontrando otros controles. Por ejemplo, tú puedes estar cargando acá un archivo GPX que también te sirven para enviar una localización a otra persona. Desde acá te van a aparecer los dispositivos. Si te das cuenta, puedes tener más de uno conectado acá en el computador. Puedes estar ahí desactivando uno o volviéndolo a encender para que te muevas entre uno y otro. Puedes desconectar también los dispositivos desde acá. Con el signo más puedes estar añadiendo otro. Simplemente lo tienes que conectar allí a tu computador vía cable USB. Desde acá puedes estar reiniciando la localización y también mostrando los puntos que se han guardado. Y bueno, acá tienes todo lo que son las selecciones del mapa. Presionas en este botón y te va a estar enviando donde te encuentras ahora mismo. Puedes también acá colocar las direcciones como si fuese la aplicación del mapa en tu teléfono o alguna dirección, y todo funciona tal como lo puedes ver de una manera muy rápida, sencilla, intuitiva. Y lo que más me gusta es que no hay que tener grandes conocimientos de tecnología. Con unos pocos clics tú ya viste cómo me trasladé de un punto desde acá en Sudamérica, donde vivo yo, allí en Arica, y nos vinimos y nos estuvimos trasladando acá en la ciudad de Veracruz, al otro lado del continente. Obviamente esto también va a estar aplicando si te quieres ir a Europa, a África, a Asia. Bueno, se va a cumplir en todos lados. Simplemente ten cuidado de no pegar saltos muy rápido y teniendo obviamente las aplicaciones cerradas en tu dispositivo, si no van a detectar que algo no anda bien. Así que si quieres tener más información sobre este programa, obviamente te invito a que estés visitando el enlace que va a estar allí en la descripción de este video para que tengas más información sobre este mismo. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.